Bienvenidos a este programa de Arrojarán demonios en mi nombre. El pasado día estuvimos explicando cómo es esa purificación, ese estado interior en que se encuentran las almas del purgatorio y en particular este grupo de almas del purgatorio que están todavía en la oscuridad. Son personas desconcertadas, frustradas ante una muerte que no esperaban. A veces personas que estaban muy atadas, apegadas a la vida y que pues por avaricia, por el materialismo, que no han aceptado una humillación, que tienen como deudas pendientes. A veces son personas que no han resuelto asuntos graves, importantes, que pensaban que podrían resolver más adelante y que la muerte les ha impedido resolverlos. En cualquier caso, están como atadas todavía al mundo de los vivos. Sean adultos, muchas veces son adultos, otras veces son niños que no se esperaban de ningún modo esa interrupción de su vida, o incluso bebés no nacidos, que me he encontrado muchos que no han aceptado su muerte y sobre todo que tienen como ese dolor, ese sentido de rechazo, ese resentimiento interior, a lo mejor no muy explícito, pero que les impide alcanzar la paz y encontrar el descanso eterno. En el caso de estos niños inocentes, bebés no nacidos, uno dice, pero si son personas que no han hecho daño a nadie, sí, pero no se puede alcanzar el cielo mientras todavía haya un punto de resentimiento que impide la paz. Son personas, por tanto, que gimen, que se rebelan, que en cierto modo no se sienten oídas por Dios, que están en una terrible oscuridad en la que no reconocen exactamente dónde se encuentran, en qué estado se encuentran, ¿no? Por eso es tan importante pedir para ellos que brille la luz perpetua, que el Señor les conceda el descanso eterno, la paz definitiva, la aceptación. Es un regalo. O sea, no en vano la Iglesia siempre sabiamente, cuando hace un responso, que es la oración que se realiza en cuanto justo al morir una persona, lo que pide, Señor, dales el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Es un sufrimiento el de este estado por oscuridad. Por eso se las llama como perdidas, como errantes, que no saben, no tienen luz, están desconcertadas, ¿no? Despistadas, como a veces sucede a una persona mayor que entra en el hospital y que no está ubicada, que no sabe dónde está, no sabe qué le sucede, ¿no? Pues son personas que tienen eso, falta de luz, falta de paz, que hace que busquen la luz en personas vivas que tienen mediumnidad, es decir, que están abiertas a la conexión con los muertos, o que van reclamando la atención de los vivos con sus perturbaciones, como si se tratara de un juego infantil, ¿no? Dios permite a veces, ¿verdad?, este tipo de situaciones, que ellos se hagan presentes para provocar que los vivos ofrezcan sufragios que estas almas necesitan para entender en qué estado se encuentran, cortar sus ataduras con los vivos y descansar en paz. Lo que sí conviene preguntarse es decir, bueno, ¿y cómo es posible? Porque si como dicen las películas del oeste, ¿no?, disparan a una persona y dicen, bueno, los muertos no hablan, ¿no? Los muertos no hablan. ¿Cómo se produce si esa conexión entre el mundo de los muertos y de los vivos no se realiza, no está prevista? ¿Cómo, sin embargo, hay ocasiones, hay excepciones? Pues esto vamos a explicar por qué sucede. En la Sagrada Escritura existen testimonios de manifestación de difuntos por causas de índole sobrenatural. Por ejemplo, la presencia de Moisés y Elías en la transfiguración del Señor, la resurrección y aparición de muchos difuntos a los habitantes de Jerusalén el día que muere Jesús, dice Mateo, el capítulo 27, los versículos 52 y 53. Pero no es de esto de lo que estamos hablando cuando hablamos de mediumnidad,
sino de una comunicación entre los vivos y los difuntos de índole preternatural. Por ejemplo, es la que se produce cuando el rey Saúl acude a una pitonisa y le pide que invoque al profeta Samuel para que le explique su situación. Y Samuel pues le dice: ¿por qué perturbas mi descanso? ¿Por qué me invocas? Y cuando además vas a morir, ¿no? Por haber desobedecido a Dios, ¿no? Y le comunica que iba a morir, ¿no? Pues es una comunicación que no es natural, sino que es preternatural, que se establece a través de los espíritus de muerte. ¿Y eso qué significa? Bueno, yo por la experiencia que he tenido de los casos abundantes de mediumnidad que me he encontrado, siempre había algún demonio de muerte en la persona a la que se le mostraban los fantasmas o en el lugar donde se producían esas perturbaciones. Estaban vinculados a la muerte. Por tanto, están ahí, la mediumnidad se produce cuando en el mundo de los vivos hay un ataque, una presencia de los espíritus de muerte a una persona. Por ejemplo, cuando es gestada, que está a punto de morir, o en su infancia, cuando se ha cometido un aborto, un homicidio, pues que a lo mejor en ese lugar queda una atadura, queda una puerta abierta al mundo de los muertos. En consecuencia, ¿qué es la mediumnidad? Mediumnidad es la conexión de muertos que están apegados a la vida, porque no han resuelto todavía sus asuntos de vida, y de vivos o de lugares donde ha habido una presencia, un ataque de los espíritus de muerte. Y entonces, pues claro, para eliminar estas perturbaciones, el sacerdote o el diácono la persona que va a hacer una oración de liberación, tiene que trabajar, o el exorcista, si hiciera falta un exorcismo, hay que trabajar en una doble dirección. De una parte, orando por esas almas perdidas para que hallen la luz y la paz, combinándolas, prohibiéndoles seguir perturbando al mundo de los vivos y combinándolas a dirigirse a la misericordia de Dios. Y de otra, expulsando y anulando toda mediunidad, toda influencia mediunidad, expulsando a todo demonio de muerte y cancelando, nulificando toda mediunidad que exista en esa persona o en el lugar de que se trate. Podría contar pues muchos sucesos, anécdotas que serían incontables, muchísimos de bebés abortados que acabas preguntándoles cómo se llaman y te dicen cosas preciosas, ¿no? Ellos no saben cómo se llaman, pero siempre les he dicho: pregúntale a tu ángel. Siempre están acompañados por un ángel, ¿no? Por su ángel de la guarda, y les comunica el nombre que tienen. Son unos nombres preciosos. Una chica me dijo que era Ana, y es que Santana había estado con ella desde que fue abortada. Otro me dijo que se llamaba Saúl y le expliqué: me acabas de decir que tus padres no te deseaban. Bueno, pues que sepas que tu nombre significa deseado, Saúl, y es que Dios sí que te deseaba, la Virgen sí que te deseaba, los ángeles y los santos sí que te deseaban. Le cambió la cara a esa criaturita, ¿no? Niños que habían fallecido en la guerra europea del 17, en la guerra civil española o en la guerra mundial del 39, jóvenes relacionados con la persona que sentía su presencia y que habían muerto en accidentes, un joven que había sido asesinado, muchos casos, ¿no? El primero de todos, que me llevé una sorpresa porque nunca había tenido esa experiencia, fue un médico medieval. Claro, cuando me di cuenta que estaba hablando con una persona, llevaba siglos, esa persona errante, que vivía, sobre todo cuando le pregunté quién era, me dijo: un asesino. Dijo: pero qué sentido de culpa tan tremendo, ¿no? ¿Y por qué? Le pregunté y me dijo: porque he realizado 3 abortos. Y entonces le dije: entonces eres una mujer. Y dijo: no. Y entonces no entendía. Digo: pues soy médico. Y había practicado 3 abortos y además había envenenado al dueño del castillo en que él vivía. Entonces, bueno, pues cómo esa persona tenía ese sentido y vivía errante, vivía sin encontrar la paz y el descanso por lo que había realizado, ¿no? Ahora ya digo que lo que siempre me ha impresionado más han sido los niños, sobre todo los bebés abortados. Niños, a veces a bebés de 2 días,
que habían sido abortados con la píldora del día después y que sin embargo no podían encontrar el descanso y sabían perfectamente y no podían perdonar al farmacéutico, al papá, a la mamá, a todos los que estaban implicados en ese aborto, no eran capaces de perdonarlos. Y siempre el argumento que me inspiró el Espíritu Santo para ayudarles a perdonar era decir, bueno, ¿tú quieres que estas personas sigan haciendo esto a otros? Dice, no, por Dios, eso no quiero que le pase a nadie más lo que me ha pasado a mí, ¿no? Digo, pues para facilitarle a Dios que los convierta, tienes que descargarlos del peso de tu resentimiento. Y lo entendían todos lo entendieron y todos se decidieron a hacer conmigo esa oración breve de perdón que aparece en el libro de las 6 puertas, que es una oración preciosa y es muy bonito porque una vez que habían perdonado, el Señor ya les permitió encauzarse en su purgación, encontraron la paz. Es, bueno, pues excuso decir la profunda, ¿verdad?, alegría interior que supone, eso se lo he escuchado a otros exorcistas, que es de las cosas bonitas de ese ministerio, ayudar a que perdonen o a que se perdonen a sí mismos, que acepten su situación, que alcancen la luz, la paz, el sentido de sus vidas, esa paz que nunca tendrán los demonios, que nunca van a aceptar los demonios, que a diferencia de estas almas perdidas ni reconocen sus pecados, ni piden perdón por sus pecados, ni oran, ni son humildes, ni reconocen a Jesucristo como a su Señor y su Dios, como sí que hacen las almas errantes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.